Profesor Gerardo Caetano, buen día. Buen día, Jorge, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo has pasado? ¿Bien? Muy bien, y bueno, me anticipo a darte las felicitaciones, justo campeón. Ah, muy bien. Es propio de un caballero como tú, Gerardo. Así es. Bueno, veremos qué pasa en el futuro. El fútbol va y viene. Eso es lo lindo que tiene. Claro. Una de las cosas lindas que tiene, ¿verdad? Claro que sí. Como historiador, te debe haber dolido mucho la muerte de Tullio Halperin Tongi. Muchísimo. Sí. Realmente muchísimo, y te agradezco que me lo preguntes, porque forma parte de esas figuras que uno ha tenido la suerte de conocer bastante de cerca en mi caso, y que bueno, que se incorporan digamos en la vida intelectual de cada uno a través de las lecturas, particularmente de las conversaciones, de las escuchas en distintas circunstancias. Y bueno, su muerte a los 88 años, después de una vida realmente muy proficua, fue un impacto. Yo creo que es un impacto en toda América Latina. Yo creo que era el gran historiador latinoamericano de los últimos 50 años. Un hombre excepcional, muy difícil también. Sí. Con una ironía, y bueno, realmente uno no quería tenerlo de contrincante, no quería tenerlo nunca en el otro lado del debate. Un hombre con una capacidad casi imbatible en términos de sarcasmo, que tenía, como a veces he visto, ese lado casi hasta malicioso de la inteligencia. Sí. Pero un hombre brillante, un maravilloso historiador, un hombre capaz de pelearse con el que fuera, y sobre todo con los poderosos. Venía en los últimos años, estaba 6 meses en Berkeley, donde estaba instalado. Él era profesor emérito de la Universidad de Berkeley, que es una de las universidades más importantes de los Estados Unidos, y estaba otros 6 meses en Buenos Aires. La muerte lo sorprendió en Berkeley, y realmente fue un gran impacto, porque bueno, uno siempre que lo veía últimamente lo veía, bueno, muy desmejorado. Era un hombre de 88 años, pero lo veía con la cabeza extraordinariamente lúcida. Claro. Él escribió una historia de América Latina, ¿verdad? Sí. Él la reeditó varias veces. Sí. Él tiene una historia de América Latina que no es su mejor libro, en el sentido de que es una visión más generalista, pero es la reeditó y la reajustó. Era un hombre que vivía reajustando sus libros. Por ejemplo, este año, porque estuvo activo hasta el último momento, sí, publicó un libro sobre Belgrano. Ajá. Hay una discusión polémica brutal, fue tapa en noticias, porque él siempre tuvo una lectura durísima del revisionismo argentino, a mi juicio, a pesar de sus excesos, básicamente justa. Era un antiperonista furioso, pero al mismo tiempo se metía en el corazón de la tormenta, y tenía una manera muy barroca de escribir, pero también muy inteligente, muy inteligente. Es decir, sus libros nunca dejaban igual. Y en este año 2014, además de publicar esta nueva investigación que generó una polémica tremenda, este fin de semana, entre los secos, esa polémica estaba. Sí. Terminó de ajustar lo que ya se llamaba la edición definitiva de lo que muchos consideran su mejor libro, que es Guerra y Revolución, que es una
un análisis muy pormenorizado de lo ocurrido en la región rioplatense entre finales del siglo XVIII y el turbión de la Revolución, en donde tiene un capítulo inolvidable sobre Artigas, a quien admiraba profundamente, pero no desde el intento de apropiación revisionista argentino, sino desde una admiración profunda. Y recuerdo perfectamente que el capítulo dedicado a Artigas y a su revolución se llamaba La Otra Revolución. Era un hombre que supo vivir en el Uruguay en los momentos duros de las dictaduras argentinas, pero bueno, un verdadero gigante, y al mismo tiempo ese impacto que yo he sentido ante la muerte de los grandes historiadores. Cuando muere un historiador, bueno, inevitablemente muere una parte del pasado, irrecuperable. Mueren recuerdos, registros de documentos, vínculos, maneras de preguntar, preguntas, reconstrucciones. Podrán venir, y ojo, siempre vendrán otras nuevas, que incluso competirán en perspicacia, en profundidad, pero no serán las mismas. Claro. Era un hombre realmente muy brillante, uno de los grandes historiadores que pude conocer. Él que era realmente temible por todos, tirios y troyanos, en Argentina, cuando venía al Uruguay, es como que era más apacible. Y bueno. Era más apacible, aun cuando conocía profundamente la historiografía uruguaya, y bueno, no dejaba de intervenir en los debates internos. Era, por ejemplo, fue un gran amigo, pero entrañable amigo, de Carlos Real de Azúa. Mirá. Un gran amigo de Juan Odone y de Blanca Paris de Odone. Mirá. Muchas veces se quedaba en su casa. Por supuesto que lo conocía muy bien a José Pedro Barrán, y lo leía, y lo tenía muy en una gran estima. Tiene páginas sobre el Uruguay realmente muy precisas y muy interesantes. Y bueno, es un referente que se nos va, pero nos deja un legado gigantesco, principalmente en sus libros. Tuvo una producción realmente impresionante, hasta el último momento. Sí. Además escribía en la prensa, debatía, era un intelectual público, no se guardaba nada, y siempre lo hacía con esa inteligencia prodigiosa. Y esa falleció el viernes, ¿verdad? Falleció el viernes. Exactamente, el viernes a la madrugada. Sí. Él tenía una afección respiratoria de larga data, y bueno, la primera información que se tuvo de su muerte la publicó en un comunicado la editorial del Siglo XXI, y a partir de allí, bueno, este fin de semana hubo distintas notas en la prensa argentina, que de todas maneras me parece que, espero que esto se resuelva, fue muy parca. Yo creo que Alperín en estos momentos era el gran intelectual argentino, vivo, sin lugar a dudas. Y bueno, uno espera que cuando muere un intelectual de esa envergadura, bueno, paren las rotativas. Claro. Y bueno, y por lo menos la comunidad intelectual se siente a reflexionar. Sí, está muy dividida en Argentina, ¿no? Muy dividida. A pesar de que el Ministerio de Cultura sacó un comunicado, lo cual le hubiera hecho mucha gracia a Tulio, sacó un comunicado sobre su muerte, pero, por ejemplo, fue tan contrastante. Este año murió Laclau, que era, bueno, sobre todo en la última etapa,
como el intelectual oficial del kirchnerismo. Sí. Y bueno, muere el Perín. Y por ejemplo, los ecos contrastantes de la cobertura dada a una y otra muerte, bueno, nos revelan esa Argentina de la grieta fracturada. Sí. Como lo dirían, de la zanja de Ancina. Sí, muy complicada. Muy complicada, pero bueno, yo creo que no lo olvidaremos nunca, lo vamos a extrañar mucho. Y se le va a seguir leyendo. Y se lo va a seguir leyendo. No es poca cosa. Tiene lectura, allí hay mucho para hurgar. Bien, nos hemos quedado sin mucho tiempo para otras cosas, pero qué quietud en las calles uruguayas, a 15 días del balotaje. Y bueno, yo creo que eso tiene mucho que ver con lo que va a ser muy posiblemente este balotaje. Yo creo que por respeto al soberano, sí. Nunca hay que decir palabras concluyentes, y también por una cuestión metodológica, nunca hay que decir palabras concluyentes respecto a que, bueno, las elecciones ya están resueltas, tenemos una elección imposible para fulano, o tenemos una elección ya ganada para mengano. Pero la sensación que uno percibe en las calles uruguayas es que, bueno, este partido está... Tiene favoritos muy claros, y que de no mediar sorpresas que uno no ve por dónde pueden salir, los resultados van a ser claros. De todas maneras, yo creo que bueno, que la campaña en alguna medida ya se hizo, y que esta prolongación, bueno, le vuelve a dar al ciudadano una capacidad de dar algunas señales. Uh-huh. Y allí siempre hay que estar con mucha muy atento a las señales del soberano, porque finalmente es el cuarto secreto, el que decide es el ciudadano. Sí, en el verde césped. Exactamente. Exactamente. Y cualquier otro pizarrón no funciona. Y bueno, y los resultados serán señales. Los candidatos... ¿Importan los porcentajes, Gerardo? No, y claro que importan, y mucho. ¿Ah, sí? Claro que importan. ¿La diferencia importa mucho o importa solamente el ganador? No, las diferencias importan mucho, son señales del ciudadano. Sí, pero después, ¿qué haces con esas señales? Muchísimo. Hay muchas maneras de ganar y muchas maneras de perder. Y esto no solamente tiene que ver con los números, también tiene que ver con cómo uno elabora el pronunciamiento. Frugoni tenía una frase maravillosa que yo creo que la izquierda uruguaya nunca debiera olvidar. En realidad no debiera olvidar la democracia uruguaya. Uh-huh. Él decía: prefiero ser grande en la derrota que pequeño en la victoria. Y bueno, a Frugoni siempre le tocó perder. Sí, claro. Siempre le tocó perder. Yo cuando me hablan de mayorías legislativas, y hay 50 diputados del Frente Amplio en 99, bueno, no puedo sino recordar que en 1911 ingresó el primer legislador socialista en el Uruguay, y era uno en 99, y sin embargo uno en 99, con aquella maravillosa capacidad de oratoria, aquella inteligencia, aquella vocación de estudio que tenía Frugoni, fundador del Partido Socialista Uruguayo. Sin embargo, hacía que uno muchas veces tuviera una capacidad de influencia extraordinaria. Muchos vallistas decían: esta ley es de inspiración socialista, ajá, pero de realización vallista. Y bueno, gente como Frugoni, en total
minoría, sin embargo, influía. Y hoy uno a veces ve bancadas de 10, 15 diputados o que se sienten marginados porque no son mayoría y que no influyen. Y eso tiene que ver a veces con la actitud soberbia y autoritaria de las mayorías, pero a veces también tiene que ver con la falta de preparación de las minorías. Un representante popular, un diputado, bueno, no solamente en el plenario, sino en las comisiones, puede hacer mucho, y la historia parlamentaria del país está llena de ejemplos. Te hablo de Frugoni. Hoy justo, mira tú, se cumplen 99 años de la aprobación parlamentaria de la ley de 8 horas. Ajá. 99 años. Y el año que viene celebraremos los 100 años. Sí. Y esa ley, sí, que fue de 1915, partía de un proyecto de ley, un proyecto de ley macro vinculado al tema de la regulación del trabajo, presentado por Valle y Ordóñez en 1911. Valle volvía a la presidencia de la República y realmente, como bien ha dicho Milton Banger, el historiador norteamericano, venía con una fuerza transformadora, que realmente eso se tradujo en una verdadera lluvia de proyectos sobre el Poder Legislativo. La cantidad de proyectos sobre los más diversos temas que Valle empujó era impresionante. Pero allí, en el debate de la ley, que fue un debate muy arduo, porque la ley que presentó Valle en 1911 no fue aprobada en su periodo, fue aprobada durante la presidencia de Viera, en 1915, el 17 de noviembre de 1915. Dio lugar a un debate larguísimo, 4 años, y allí la intervención de Frugoni fue realmente un estudio sobre las relaciones laborales en el Uruguay, lo cual uno dice hoy, bueno, sí, un estudio. En aquel momento, estudiar el mercado laboral, la situación de los trabajadores, la situación por sector, era realmente una proeza. Y un diputado como Frugoni lo supo hacer y tuvo una gran influencia, no solamente en la aprobación de la ley, sino en su reglamentación. Entonces, uno viendo ese tipo de cosas, es como que recupera el sentido de los números. Por supuesto de que los números de la jornada cívica del 30 de noviembre van a impactar, pero a veces cuando veo, bueno, tú sabes bien, cuando veo mucho pizarra, sí, y cuando veo que algunos quieren los números para leerlos gruesamente, en términos de victoria aplastante o victoria limitada. La política tendría que ser mucho más reposada, con una gran reflexión sobre el pronunciamiento del ciudadano, y tendría que dar lugar, a análisis mucho más ponderados. Y a veces recordar las grandes figuras del pasado, sí. Está bien que yo soy historiador, pero nos ayudaría mucho. Pero en puridad, el balotaje parece que estar con un favoritismo muy claro, la ciudadanía lo advierte, pero no hay que vender la lana antes de la sí, sí, entiendo perfectamente. Gerardo, la semana que viene la seguimos, nos quedaron temas pendientes, Sí, muy importantes, hay que mirar afuera, Ah, sí. Hay que romper el provincianismo, y te doy 2 titulares. Sí. Miremos con atención lo que pasó en el G20, en su reunión en Australia. Estamos en un contexto mundial sumamente complicado, que de alguna manera está rumiando varios escenarios de guerra, no necesariamente militares, aunque algunas sí, lamentablemente, pero hay guerra comercial, hay guerra monetaria, hay enfrentamientos muy duros, y por supuesto de que esos enfrentamientos nos impactan, entre otras cosas porque impactan al gran gigante que tenemos al lado. Sí. Y por otra parte, nosotros que, como dice el presidente Mujica, vamos en el estribo de Brasil, también miremos muy de cerca a Brasil. Sí.
Brasil, por muchos motivos, una economía casi estancada, una corrupción gigantesca, desatada, un cuarto gobierno del Partido de los Trabajadores y un segundo gobierno de Dilma Rousseff, que va a tener que entrar con cambios muy fuertes, y en ello obviamente un impacto grande sobre Uruguay que habrá que mirar con mucho detenimiento. No es poco, me quedan temas pendientes suficientemente seductores como para esperarte el lunes. Te doy un abrazo, Gerardo. Un gran abrazo, Jorge. Que pases bien, chau chau.